La alfarería atrae, nace para el hombre y el hombre para la alfarería, a lo que se lleva dentro del alma. La alfarería es una libertad grande, la alfarería es espíritu, la alfarería es grandeza, la alfarería es soñar, la alfarería es hacer y crear. A mí la alfarería no me debe nada, yo le debo mucho a la alfarería. Pedro Mercedes nace en Cuenca el 31 de julio de 1921, en la calle Carretería, hijo de Tomás, asentador de frutas, y Encarnación Sánchez, una ama de su casa. Una infancia dulce y típica de la época, participando en los juegos de infancia y corriendo por la frutería que tenía su padre en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, el banderillero Pelaspigas y su padre deciden que el niño debe ser torero. Y Pedro hace el paseillo en la inauguración de la Plaza de Toros de Cuenca, en 1927, con tan solo 6 años de edad. Mi padre recuerda su infancia con cierta dulzura a la vez, y luego hubo un acontecimiento importante que fue la muerte de su padre, la muerte de mi abuelo. A los 3 años mi abuela Encarna se casa con un cacharrero, que llamaban entonces, con un alfarero, y esa es el origen de lo que luego ha sido mi padre en el mundo de la alfarería. Tras la muerte de su padre en 1929, su madre se casa por segunda vez con Florentino Merchante, alfarero de profesión. Para Pedro fue la primera vez que tuvo contacto con la alfarería, y viendo a su padrastro torneando una pieza, descubrió maravillado cuál sería el gran oficio que marcaría toda su vida. En abril de 1933, y con 12 años de edad, abandona la escuela y empieza a colaborar con su padrastro, aprendiendo a trabajar el barro en los proyectos más humildes. Y mi padre murió joven, cuando yo tenía 7 años. Y al poco tiempo mi madre se casó con un alfarero. Y de ahí soy yo. La afición alfarera y la ha sido mi vida para mí. A partir de los 12 años empieza a realizar las labores más propias de lo que entonces y hasta hace poco se llamaba como un aprendiz, que consistía pues en ir con el burro a por tierra, en moler esta tierra, en preparar el barro, en hacer las tareas más fáciles y a la vez más costosas. El primer contacto que lo tengo yo es ya sobre el año 31 y demás, que veo a mi tío Florentino Merchante y a sus hijos haciendo cosas en el torno, el segundo marido de mi madre. Y la verdad es que aquello me encantó, aquello me cautivó, me llenó todo mi espíritu y todo mi alma, me lo llenó aquello. Porque la alfarería para mí es algo entrañable, tan entrañable que es vida. Vida que te da la tierra, y tú le puedes dar a la tierra para convertirla en algo. Iniciándose con su primer botijillo en 1934, continuará su proceso de aprendizaje realizando un tiempo después algunas piezas más grandes, como botijos, orzas y cántaros. Pues yo me meto a hacer también botijos, primeramente a poner recuerdo de Cuenca, chargajos, a cuidar de la burra, a traer barro, y empiezo ya definitivamente, como me escapo de la escuela, entonces se festivaba la cosa de la República, el 31 de abril, y yo pues claro, ya de entonces ya no voy a la escuela, ya me escapo de la escuela, ya no vuelvo más, me hago gorra
y ya me meto a la alfarería definitivamente el 24 de abril de 1933. Para mí es algo tan sensacional, que era una nueva vida, para mí era como un cielo, era como un gozar. Yo nunca pensaba de que con eso se hacía arte, ni que tenías necesidad para la subsistencia. Yo que creía que en mi casa pues estaba el pan puesto y estaba la mesa puesta, yo no lo veía nunca eso como una necesidad de trabajo, sino como una ilusión, como una diversión, como algo que a mí me sublimaba. Estas tareas hacen que se desarrolle su creatividad y el amor hacia la arcilla, que junto a la perseverancia consolidan la identidad del alfarero. A mi madre la conoce pues muy pronto, muy joven. Mi padre podía tener 17, 18 años, mi madre prácticamente una cría, y además la conoce casualmente porque mi madre va a coger agua entonces a la fuente, puesto que no había un fuente en las casas, va a coger agua con unos cántaros, con unos botijos, y mi padre le tira una piedrecita. Y mi madre dice, oye, a ver si me lo vas a romper. Y él, oye, pues te hago todos los que quieras. Ese fue el inicio ya de entre mi madre y mi padre, y además relacionado casualmente con el mundo de la alfarería. El otro gran amor de Pedro Mercedes fue su esposa y compañera, Angustias. Se conocieron de jóvenes y fue su complemento ideal, la razón y lógica que compensaba el mundo fantástico de Pedro. Mi madre ha sido una figura fundamental en la vida de mi padre, no solo desde el punto de vista de amor, la primera novia que tuvo, la mujer con la que se casó, además ambos dos muy enamorados desde el principio hasta el final, pero sobre todo le ha ayudado mucho en su tema de decoración, de inspiración, sobre todo de seguridad. En 1943 empieza el servicio militar en Toledo, más de 4 años alejado del barro. Se marcha a la mili en la posguerra, en el año 40-41, una mili en la que está 4 años en Toledo, y de la que sus únicas escapadas son cuando viene a Cuenca. Cuando viene a Cuenca, y sigue entonces ayudando o colaborando con su tío, con Florentino Merchante, su padrastro, en las labores de la cacharrería entonces. Al volver a Cuenca, sigue con su verdadera vocación y en 1948 decide por fin comprar el alfar que está en el barrio de las Ollerías, en la avenida de los Alfares del popular barrio de San Antón, donde ejercería su noble arte hasta el fin de sus días. Mi padre compra el alfar en el año 48, se lo compra un antiguo alfarero, que realmente luego continúa con él trabajando, y entonces dentro de ya otra persona que trabajaba aquí era José Martínez Culebras, Josele, su compañero de toda la vida. En un principio están trabajando pues el antiguo dueño, el señor Félix, Florentino Merchante, su padrastro, José y mi padre, y haciendo pues aquellas piezas que se hacían entonces, las orzas, los pucheros, los cántaros, piezas de gran volumen, de las cuales se hacían muchas al cabo del día, y se cocía pues prácticamente una vez al mes. Primeramente hacíamos botijos, hacíamos orzas, hacíamos tubos para las cañerías. Luego los tubos los hicieron de grés, mejor calidad que nosotros y más baratos, pues ya no pudimos hacer tubos de barro. Luego las macetas, también hacíamos macetas para tiestos. Luego las hacían de plástico, más baratas que nosotros, pues tuvimos que dejar las macetas. Los botijos, que era el pan, principalmente el pan del alfarero, y entonces empezaron a poner ya grifos en todas las viviendas y el botijo apenas se vendía. En 1953 se constituye formalmente el Centro Español de Plásticos, que daba a la distribución geográfica de las industrias del plástico un gran golpe para todos los ceramistas españoles. Ya que la mayoría de sus piezas eran de carácter utilitario, el barro fue sustituido por un material más moderno, dejando atrás los cántaros, las vasijas o cazuelas que se cambiarían por estos nuevos recipientes de un material industrial mucho más funcional. En los años 50 y tantos, 57, 58, aparecen los plásticos.
y pega un bajonazo lo que es la cacharrería, llamamos entonces de utilidad. Se sustituye todo pues, por las piezas estas de plástico, mucho más fácil de utilizar en las casas. Aparece además también afortunadamente el agua ya corriente en cada vivienda, con lo cual pues lógicamente es progreso, pero lo que es la cacharrería de utilidad, la alfarería, desaparece. Un día estaba ya haciendo botijos, porque no sabía hacer otra cosa. Y Pedro llegó ya muy cabreado, porque ¿para qué hacía yo botijos si ya no se vendían? Y entonces cogió una de las tablas y la volcó. Él estaba desesperado y a ver qué camino tomábamos. Bueno, pues resulta que yo me salí del torno, me quité el mandil, digo, Pedro, hasta aquí hemos llegado. Ahora mismo me marcho. Nos abrazamos los dos. Ay, José, no te vayas, no te vayas. Él no quería que yo me fuera y yo estaba deseando de no irme. Mi padre, en aquel momento, mis padres lo pasaron un tanto mal. Yo recuerdo, pues muy vagamente, comentar esa situación y incluso la posibilidad, no sé cómo surgió, de que mi padre se fuese a Argentina a trabajar, o sea, de que nos marchásemos a Argentina, a un alfar. Afortunadamente mi padre no hace ninguna de estas historias, continúa muy animado por mi madre. Ahí mi madre tuvo una labor muy importante, que es la de hacerle que continuase en su alfar, en su mismo ambiente, con su mismo espíritu y prácticamente dedicado ya a lo que después le ha dado nombre, que es la cerámica raspada. La llegada de este nuevo material trastoca el mundo del barro, haciendo decaer e incluso desaparecer a muchos talleres o fábricas comerciales dedicadas a la loza fina en España. Esto conlleva una gran transformación para los artesanos, que para poder sobrevivir, encauzan su trabajo por un camino más artístico, de tal modo que esas piezas ya no solo servían para contener, sino también para decorar. Haciendo caso al dicho popular, en los momentos más difíciles, florece el arte. Porque cuando hay ciertas crisis es lo que te hace meditar y cavilar y buscar soluciones, y es lo que le ocurrió seguramente a él, que le vino a la mente pues cambiar de dirección. ¿Cómo? Pues haciendo esta obra que era funcional, pasándola a obra artística, como objeto decorativo. Y efectivamente cuajó esta idea y a partir de ahí consiguió pues desarrollar toda la gran obra que ha hecho posteriormente. En el año 37 es cuando empiezo a hacer ya el raspado. Y para la parte de ya del 40 al 41 es cuando ya hago ya los policromados. Pero claro, la batalla principal de negocio, de venta y demás, eran los botijos y las otras cosas. Luego ya, pues ya me dedico a hacer ánforas, me dedico a hacer planchas, como te digo, recordando que las planchas estas no eran para pisar las olas, sino para decorar, como ahora veremos algunas, es lo que a mí me influye sobre esto. Bueno, esto es una plancha de barro. La decoración es en raspado, creación mía, que consiste en cubrir la plancha con la misma barbotina de la arcilla, con un poco de biosio de manganeso y un poco de galena. Y después, a punta de navaja, hacer los contornos y con el corte dejar la superficie. Esta decoración es la llegada de Quijote y el Sancho a la Mancha. La Mancha le ofrece al Quijote y a Sancho, le ofrece uvas, quesos, vino, carne
y en su paisaje. En correspondencia, el Quijote le ofrece la historia del Quijote. Ahí lo vemos en el libro. El arte de Pedro Mercedes florece a orillas del río Júcar, en su templo. Y desde allí ha llegado casi indemne hasta nosotros uno de los alfares más antiguos, de los muchos que un día hubo en la ciudad. Según las excavaciones arqueológicas en él realizadas, lleva siendo empleado al menos desde el siglo XV y como herencia de aquellos grandes alfareros de la cuenca musulmana, nacida al amparo de los siglos X y XI. Para entender el verdadero propósito de la alfarería como técnica de necesidad, tendríamos que retroceder en el tiempo, llegando incluso a aquellos primeros grupos de gentes del Neolítico, momento en el que la socialización provocaba la necesidad de almacenar. La cerámica comienza en época neolítica, hacia el 3000 a.C., y lo hace como una necesidad para poder procesar los alimentos, cocinarlos, porque son alimentos mucho más duros de lo que eran hasta ahora. Entonces se cocinan, se cuecen el trigo, la cebada, para poder comerlo. Esa será la cerámica cardial, que aparecerá generalizada por todo el arco mediterráneo, que está decorada con conchas, hasta que hacia el primer milenio surge el torno. La cerámica en la historia ha sido un fiel reflejo de las costumbres del hombre y un fiel reflejo de las sociedades, incluso tecnológicamente en su momento contribuyó a la invención del torno, de la rueda, del fuego para cocer las piezas. Eran piezas utilitarias para contener líquidos, alimentos, en fin, ha sido fundamental en la historia de la humanidad. Por tanto, la creación de la cerámica se produjo durante el Neolítico, hace más de 9000 años. Sin embargo, para conocer la cerámica, como ese material natural obtenido de la arcilla, el más antiguo de la humanidad, habría que remontarnos a las primeras civilizaciones de Oriente Próximo, donde sumerios, persas, egipcios y, sobre todo, griegos, serán sus predecesores. El término keramike, cuyo significado es hecho de arcilla, nos llevará a aquel barrio de la Acrópolis de Atenas. La cerámica es una de las artes más antiguas y a lo largo de los años fue perfeccionada, pasando de las primitivas técnicas artesanales de modelado a mano y secado natural a las de cocción en hornos, moldeado en el torno y vidriado de las piezas con esmaltes en múltiples colores. Además, suele ser decorada posteriormente con diseños e imágenes, ya sean impresas, pintadas o en relieve. Los primeros pueblos que iniciaron la elaboración de la cerámica con técnicas más sofisticadas y cociendo las piezas en hornos fueron los chinos. Desde Oriente se pasó el conocimiento hacia Occidente, a Persia y el norte de África, hasta llegar a la península ibérica. En todo este recorrido, las técnicas fueron modificándose.
La generalización de la cerámica importada en la península ibérica se produce en época romana, en época tardorrepublicana, siglos II I a.C., que es cuando comienzan a llegar las primeras producciones, por ejemplo, de terra sigillata itálica. En principio son las zonas de la costa a las que llegarán, y a partir de ahí, con contactos comerciales, se extenderá al resto de la península ibérica. Durante la Edad del Hierro se introduce el torno y los óxidos para darle color a la cerámica, unida a la llegada a la península ibérica de los pueblos comerciales griegos y romanos. En este momento será cuando se asienten los barnices rojos y negros, colores muy importantes, creando así un nuevo estilo en la cerámica hispana. Tanto la aparición del horno en su doble fase, como la aplicación de barnices y como la aplicación de colorantes procedentes de los óxidos, es lo que hará que España pueda mostrar al mundo, en este caso al mundo oriental y también al mundo occidental, un nuevo estilo ceramista, un nuevo tipo de alfarería que se hará famosa y que se hará de alguna manera comercialmente muy rentable. Los aceites y los vinos que se comercializarán por todo el Mediterráneo necesitarán unos recipientes que, con el nombre de ánforas, serán utilizados gracias a su resistencia, y así poder transportarlos a todos los pueblos de Oriente y Occidente. Con la llegada de la Edad Media, la cerámica íbera vuelve a mezclarse con la llegada de los árabes. Prueba de ello es el alfar, donde 4 siglos después desarrollaría su arte el maestro Pedro Mercedes. Se habla en la documentación medieval, sobre todo en el siglo XV, pero si cabe un poquito antes, se habla de 42 talleres artesanales de ollerías en lo que es la zona situada en la margen del río Júcar, pegado a la ladera de San Antón. 42 talleres de cerámica comercial, digamos, de uso doméstico. Pero ya aparecen también 2 o 3 talleres de cerámica en fino, es decir, de cerámica para uso decorativo o para un tratamiento de familias más nobles. Cuando hicimos las excavaciones arqueológicas en el alfar de Pedro Mercedes, no solamente encontramos restos del alfar que utilizó él, Pedro Mercedes, sino restos de alfares anteriores y previos. Y lo que nos sorprendió fue que encontramos la secuencia completa desde Pedro Mercedes hasta el siglo XV, hasta la centuria de 1400, por distintos tipos de cerámica, por distintos tipos de tratamiento de las piezas, pudimos ir fechando los distintos niveles, esa secuencia completa desde el siglo XV hasta el siglo XX. Eso convierte al edificio del alfar de Pedro Mercedes en uno de los yacimientos más interesantes de todo el interior de la península ibérica para estudiar la historia de la cerámica, porque tenemos la historia de la técnica cerámica desde el Renacimiento hasta la cerámica artística que de algún modo inventó y potenció el propio Pedro Mercedes. En los siguientes siglos, la cerámica en Cuenca va creciendo y evolucionando en función de las etapas de la historia y sus nuevos estilos. Aún a costa de alguna crisis, como la del siglo XVII y parte del XVIII, llegará hasta el siglo XX con un gran impulso, alcanzando el renombre que ahora tiene gracias al impulso de la alfarería como arte. El importante paso que va a dar la cerámica o la alfarería en Cuenca, del paso comercial al paso artístico, lo va a llevar a cabo una persona a la que le debemos prácticamente ese revulsivo, ese crecimiento de la cerámica a nivel mundial, que es el ceramista o el alfarero Pedro Mercedes. Pedro Mercedes para Cuenca ha sido una figura fundamental dentro de la cultura, dentro de la artesanía y dentro del arte de Cuenca, como alfarero primero y posteriormente como alfarero artista o ceramista. Incluso para nosotros los alfareros que a posteriori nos hemos dedicado a esto, pues es una figura esencial. E imagino que Cuenca, no se entiende Cuenca sin Pedro Mercedes o Pedro Mercedes sin Cuenca. Supo transformar la artesanía en arte. Y la verdad que Pedro es patrimonio de Cuenca, es como dijéramos hablar de la ciudad encantada, del Júcar o la ciudad de Cuenca en sí. Ha sido una persona muy querida, muy valorada y muy entrañable. Bueno, Pedro Mercedes para Cuenca, a nivel de la alfarería,
es un símbolo y ha sido siempre pues una bandera de la cerámica que ha recorrido toda España y parte de extranjero, es decir, es una persona muy internacional con su cerámica. Pedro Mercedes, si no hubiese sido alfarero o ceramista, como queramos llamarle, me parecía un artista por el ángulo que lo mirase. Podía haber sido en cualquier actividad artística una gran figura. Y fíjate lo que es difícil incluso ser un poeta. Me parece que lleva una carga poética encima que cada vez que hablaba yo me quedaba con la boca abierta. El nuevo alfarero conquense, al igual que hizo el maestro Pedro Mercedes, sigue manteniendo la técnica utilitaria, avanza en su búsqueda de nuevos usos y consigue encontrarse a sí mismo con los llamados vasos ibéricos, combinando y encontrando los nuevos barnices gracias a esos nuevos colores y su aplicación. Pedro Mercedes perfecciona la técnica del raspado haciéndola su referente, marcando un estilo único, transformando el concepto de la alfarería conquense, para lo que utiliza una navaja y un clavo, prueba con el negro y sobre el espacio ya cubierto, raspa y desnuda el alma de la arcilla. Es el soplo divino, es hacer de la tierra, el agua y el fuego, hacer un arte utilitario y contemplativo. Pedro experimenta en el mundo de las formas y los volúmenes. Es más, remodela el mítico toro ibérico, cuyo origen data de varios siglos antes de Cristo, donde caballos, ciervos, dioses y héroes van definiendo ese mundo mágico en el que se sumerge el alfarero. Mirad, os voy a presentar a la pieza más antigua, por lo tanto la más añeja de la alfarería conquense. Y sin duda alguna es la pieza más antigua de la alfarería española. El toro ibérico es auténtico de aquí, de Cuenca, hecho en un paraje según una narración que nos hicieron titulada Raíces, de un campamento inmediato aquí a Cuenca. Se compone de 17 piezas. El cuerpo, la cabeza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Para mí es una pieza maravillosísima. Su técnica se va depurando y gracias a su amigo Arcadio Blasco, descubre que reduciendo el sulfuro de plomo, la imagen queda más fija en la pieza. Poco a poco evoluciona en su técnica alfarera y va dejando atrás esa cerámica utilitaria, mudando a la más artística, pasando de hornear cada mes a una vez al año. Bueno, yo creo que soy alfarero desde que nací, porque mi padre, que era frutero, al morir joven, mi madre se casa con un alfarero y aquello me gustó a mí tanto que no pude evitar irme por otro camino nada más que por ser alfarero y amar la tierra. Es verdad que en mi vida alfarera lo he pasado muchas veces, también que unas veces eran negras y otras moras, pero siempre muy feliz y muy contento. Eso de ser esclavo de tu oficio para ser un libre en lo que tú manifiestas es una verdadera gracia de Dios. La fama de Pedro va creciendo, sale de Cuenca y va expandiéndose por toda España, llegando hasta su alfar los más distinguidos personajes de la época, artistas, políticos, empresarios y todos aquellos que quieren llevarse un trocito de ese maravilloso arte que el alfarero conquense más universal elabora, modela, cuece, decora y ofrece. El arte del barro hace que Pedro Mercedes cruce fronteras como artista, viajando sus piezas hacia todas las partes del mundo. Hasta el genial Pablo Picasso, artista al que Pedro admira, comenta: un mismo duende nos ha rozado a mí y al alfarero de Cuenca. Fuera de las fronteras conquenses empieza a aparecer en reportajes o en tratamientos de textos de los medios de comunicación. Él llegó a ser una persona carismática, llegó a ser una persona reconocida, pero nunca perdió el toque
de humanidad, el toque ese de conquense, de San Antón, humilde, trabajador y obrero y artesano humilde, que por mucho que el rey le recibiera, que por mucho que sus obras llegasen a los lugares más recónditos a nivel de España y a nivel europeo, siempre siguió siendo Pedro Mercedes el alfarero humilde. A lo largo de la historia, la alfarería ha estado unida a lo místico, a lo más espiritual, tocando los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. El fuego es un elemento de los que al alfarero le ha otorgado Dios, si se puede hablar así, claro, para dominarlo. El fuego es principalísimo para el alfarero, para luego, aliándolo con el agua y la tierra, formar lo que se dice una vasija terminada alfarera. Pero el fuego tiene un calor, no el calor que quema, tiene un calor, como digo yo, de caricia, de hogar, de ver un ballet con las llamas. Esas llamas para mí son algunas valerias que algunas veces saca como bailarinas saliendo de las llamas. Al decantarse el fuego, esas ascuas que quedan, pues, que queda como un gran tesoro. El fuego es luz. Tierra, agua, fuego y aire, los 4. A partir de ahí, la arcilla va tomando forma, tus dedos son los que modelan la arcilla con el agua y la arcilla, el aire seca la pieza, el fuego la cuece y plasma sus dibujos, entonces trabajamos con unos elementos muy sencillos. Luego está el más complicado, que es tu interior, tus anhelos, tus necesidades de expresividad, de crear, de inventar, de... El barro es un encanto, el barro es parte de Dios. Él parece que sopla a los alfareros a la convergencia con hacer estas cosas igual que él. Cuatro elementos unidos para contener los bienes más preciados de los hombres, esencias, perfumes o licores, y que muchas veces también servirá para iluminar los ritos religiosos o funerarios. Tal y como dice la Biblia: mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Pedro Mercedes afirmaba que las vivencias y sabiduría de nuestros antepasados se podían recuperar y buscar en nuestro interior, que se podía acceder a ellos. Los antepasados, todos se nos van quedando pozos de nuestros antepasados, y que él, pues de alguna forma había sacado esa savia, él decía savia, igual que en las plantas, que los antepasados habían ido dejando, y sin haber vivido en ese mundo helénico o en ese mundo etrusco, él ponía esas figuras pues realmente como fuente de su inspiración, como pozo de eso que habían dejado los antepasados, y que él decía que nuestros herederos pues también lo recibirían, realmente no solo lo que habían dejado los antepasados, sino lo que vamos dejando las generaciones actuales. Es que la tierra es tan elocuente, es tan sabrosa, es tan productiva, te llega tanto al alma, que la tierra es la que a ti te indica. Mitología, amor, familia, naturaleza, animales, profesiones o la música serán fuente de inspiración para nuestro Pedro, plasmándolo con sus símbolos y trazos. Y por supuesto, no podía olvidar su ciudad amada, su Cuenca, la que será elegida por él con sus monumentos y sus hoces, su casco histórico y su naturaleza privilegiada, sin olvidar sus gentes, sus tradiciones, sus fiestas
Como en la cerámica, devoción, arte y belleza se funden en su semana más importante del año. En la bella y misteriosa tierra de Cuenca, las rocas sujetan y envuelven la ciudad, tal y como sus gentes abrazan su historia y sus tradiciones, dejando pasar entre sus milenarias hoces al río Júcar, que como el alfarero va definiendo y moldeando cada una de las esquinas de una ciudad de artistas y soñadores. Él ha encontrado en Cuenca su fuente de inspiración, su elemento natural, en Cuenca y en los conquenses. A otras ciudades del mundo las han hecho los hombres, pero a Cuenca la ha hecho Dios, sin duda alguna. Esa profundidad que eleva y esa elevación que profundiza en lo divino. Conquense 100%, orgulloso además de ser por Cuenca. Como aquí en Cuenca, donde yo nací, creo que no sería posible estar en otro sitio tan a gusto y tan re bien, tan feliz como estoy en Cuenca. Cuenca para mí es la tierra más encantadora del mundo. En la actualidad, Cuenca sigue siendo tierra de alfareros. Alfareros que han seguido sus propios caminos, con diferentes técnicas y personalidades, pero con un profundo respeto y cariño al maestro, al que admiran y recuerdan. El alfar para un alfarero es su refugio. Es el lugar donde fluye su creatividad al compás de ese sonido, como si de una música se tratase. Ese compás que el torno desprende, girando y girando, girando y girando. Pero yo pensaba de que, por ejemplo, nuestros alfombreros, nuestros herreros, nuestros tapiceros, que tenían colocados en distintas catedrales y en casas señoriales, tenían su trabajo puesto. Y siendo el oficio el primario, sin duda alguna, que no fuera nada más que para hacer cántaros, para beber y romper, pues a mí me pedía otra cosa, la alfarería me lo decía. Y los primeros alfareros pensaron solamente en su utilidad, pero nunca en su contemplación podríamos decir artística, contemplar una cosa artística. Y la arcilla, el barro que es tan entrañable y da la consecuencia de que después de hacer lo que un alfarero quiera. Y entonces empecé a decorar las vasijas, a hacer vasijas decorativas, no solamente para que sea contemplar, porque la alfarería es convertir el agua, la tierra y el fuego en un arte. La alfarería da mucho de sí, y la alfarería es, al fin y al cabo, el hombre es el primer cacharro, y la vida de todo el mundo es alfarera. El futuro de la cerámica y de la alfarería va unida al amor a su pasado, pues fue piedra angular en las primeras civilizaciones
y ha sabido llegar hasta nuestros días con toda la nobleza que los alfareros y ceramistas, a lo largo del tiempo, le han transmitido a cada una de sus piezas. Es que verdaderamente cada pieza te da unas sorpresas cuando sale del horno. Y mira que ahora trabajamos ya no con hornos de leña como trabajaba mis padres, sino con hornos eléctricos que más o menos te mantienen siempre la misma temperatura. Pero sin embargo, los esmaltes, pues según la mezcla, según lo que le hayas echado, siempre te da sorpresas en el horno, ¿no? Y lo bueno que tiene a nivel de investigación es que puedes volver a esmaltar y puedes volver a hacer pruebas hasta que des con la pieza que verdaderamente te gusta. Para querer algo, primero tienes que conocerlo. Por eso es tan importante que las futuras generaciones comprendan la cultura y el arte. Yo estoy acostumbrado a ver pasar por nuestra tienda o por mi tienda, que es como una especie de pequeña galería de arte de cerámica, todo tipo de gente, de países, de nacionalidades, y ves distintas sensibilidades, dependiendo de dónde vengan. Entonces, ves donde hay personas que son estadounidenses o franceses o demás, que tienen una sensibilidad o un acercamiento más profundo a la cerámica, entienden mucho más de cerámica, que quizá podamos entender en este país. Entonces yo creo que es una cuestión de educación y eso también nos corresponde a nosotros, a los alfareros o ceramistas, el intentar sembrar un poco esa semillita a través de demostraciones en colegios, de visitas, demás, de explicarle a los chavales de dónde sale una pieza, lo más básico, de cómo se hace, que hay un señor que la hace, por qué la hace, y luego pues ya tendrán tiempo de entender por qué haces esos dibujos o lo utilizas como un medio de expresión. Pero nos corresponde a nosotros también, tenemos una responsabilidad con estas generaciones para explicarle y que no olviden que si hay un toro de barro o una pieza, un portalápices o un cuadro o un mural, cómo se hace, por qué y que hay una persona que la hace. Porque el oficio de alfarero es entrañable, el oficio de alfarero será algo que no te lo posibilitará de felicidad. O sea que coger tú la tierra, formarla, luego decorarla, hacer tú lo que tú quieres mientras se deja el barro, mientras se deja la arcilla. Porque yo creo que todos los oficios tienen uno que ser un poquitín esclavo de él para encontrar esa felicidad de libertad. Pues está ya para tapar la puerta. Sí. Está fuerte todavía, ¿no? ¿Cuántas puertas tengo ya a tapar del horno? ¿Qué tal eso? Ya una vez que se evaporó el agua y empezó el horno a hacer bien. Al igual que en sus obras, el eco de 1000 historias siguen sonando en su alfar. Algunas, poco a poco, se desvanecen. Otras siguen en nuestra memoria. Y es que en el año 1975 yo en Cuenca hice mi presentación como ceramista con una exposición en la Casa de la Cultura. Y cuál fue mi sorpresa, que el día de la inauguración, entre la gente me veo que estaba Pedro Mercedes. Entonces yo todavía no me había venido a trabajar a Cuenca, yo estaba todavía por tierras albaceteñas. Cuando termina de ver la exposición lo veo que se viene en dirección a mí, con los brazos abiertos a darme un abrazo y me felicita, me da la enhorabuena y me dice a continuación: Adrián, ya me puedo morir tranquilo, en plan metafórico, lógicamente, ¿sabes? Y me dejó porque, aparte de la filis que había entre los dos, que nos apreciábamos mucho y nos respetábamos mucho, el que él me dijera eso para mí supuso, pues no sé, pues un enorme recuerdo que no he olvidado nunca ni olvidaré.
La alfarería ha sido para mi padre un acontecimiento espiritual. Él, recuerdo algunas veces que bajaba de pequeño con él yo al alfar y me decía que olía a pureza, que olía a vida. El alfar para un alfarero es su santuario, es decir, es algo más importante que su propia casa. Yo creo que un alfarero, como el caso de Pedro Mercedes o cualquier otro alfarero, pasa muchísimas más horas en el lugar de trabajo, que es el alfar, que puede pasar en su casa. Por lo tanto, lo tiene que tener totalmente decorado a su gusto, y ya no solo decorado, sino en plan funcional a su total gusto. Por ejemplo, el alfar de Pedro Mercedes, recuerdo la decoración que poco a poco, paulatinamente, iba él haciendo en los diferentes espacios de su propio alfar. Es decir, iba aplicando su obra y sobre todo en aquellas escenas que las consideraba mucho más personales, que se identificaban mucho más con su personalidad. Para mí, ¿qué es el alfar? La verdad es que es un descanso, forma parte de mi vida. La verdad es que muchas veces me castigan cuando me sacan del taller, lo echo muchísimo de menos. Esto es un oficio muy solitario. Quiero decir, es un oficio en el que estás tú con tu taller, con tu alfar, con tu barro, con tu torno, con tus pinturas, Entonces es un oficio muy solitario, con lo cual el taller, el alfar, es como una especie de, cada uno para suyo, claro, una especie de santuario, ¿no? Donde vas a trabajar, a crear, en fin, a evadirte de lo demás, porque cuando te dedicas a esto, evidentemente te dedicas porque te gusta y te gusta mucho. Su ciudad y su tierra reconocen su trayectoria con varios homenajes, como la Medalla de Oro de la ciudad de Cuenca en 1989. Porque para mí, vosotros sois Cuenca. No sé, porque no puedo decirle, no tengo palabras, no sé expresarme lo que siento y la felicidad enorme que me deshago de felicidad y de alegría. Una escultura de bronce a su nombre preside su barrio cerca de su alfar. Cuando recibí la noticia por parte del ayuntamiento que le iban a hacer un homenaje al maestro, pues contaron en mi persona que había que rendirle un homenaje al maestro, y la verdad que cuando me lo dijeron, la verdad que fue una de mis alegrías que he tenido en la vida. Y es un bronce que está colocado allí en San Antón, orilla de su alfar, en el mirador de la Virgen de la Luz, y no hay más honor hacia mi persona que haberle rendido un homenaje con una obra mía al maestro Pedro Mercedes. Navidad del 87 es la última hornada que se hace. Mi padre ya había cumplido los 65 años, lógicamente, 3 o 4 años antes, pero espera a que su compañero de siempre tenga la edad reglamentaria para poder jubilarse. Continúa pues haciendo pequeñas cositas y tal, y en el año 87 se hace ya la última hornada, y es cuando mi padre, por decirlo de alguna forma, se corta la coleta en el sentido literal. Las manos de su amigo y compañero José permanecieron junto a las suyas hasta el último día que el torno dejó de girar en el alfar. Estaba yo en el torno haciendo jarrones, y estaba haciendo un jarrón de grande. Digo, Pedro, mira, este jarrón me hace hablar. Digo, yo te hago el cuerpo y tú le pones el alma. Dice, ay, José Pedro, dice, José, lo que has dicho, ¿cuánto me gusta? José, la verdad sea dicha, es un hombre extraordinario, y en el torno es un hombre formidable. Para mí ha sido una gran compañía, porque yo le he dicho a él, espoléame, hazme trabajar estas cosas, y él me ha hecho a mí que yo trabaje para atender a lo que él hacía en el torno, porque yo dejo entonces el torno para el que haga piezas y yo les decore. Y ahora que por este motivo ya de edad, de mi jubilación y demás, pues ya nos separaremos profesionalmente, pero entrañablemente y en amistad. No se puede cortar una amistad que, como la de otros, son entrañables, y eso no hay sierra, ni carácter, ni ninguna cosa que rompa. Cuando una amistad
existe, no hay nada que la rompa. La imaginación y la creatividad seguirán siendo una constante en el interior de Pedro tras su jubilación, y lo hará cambiando el barro por la plancha de cobre, el raspado por el grabado. Y siguió siendo el mismo Pedro de siempre, con sus animales míticos, naturaleza, mitología, religión y los soles y espigas que siguen contemplándose en sus grabados, donde aún quedan claramente definidos esos símbolos, los trazos y espirales que le dieron su auténtica personalidad. Un buen amigo suyo, Julián Pacheco, otro importante pintor de Cuenca, pues le aconseja, le habla de esta técnica, y mi padre lo sigue a partir del año 87-88, con lo que sus últimas piezas pues son esos grabados en los que sigue empleando la misma técnica, es decir, realizando la silueta, en este caso en vez de en barro, en cobre, en vez de con una navaja, con un punzón, y raspando o quitando la parte que sobra. Con una navaja o con un clavo, con las dos cosas, hacer lo que tú imaginas que esa forma te está diciendo, y con la navaja ir raspando para sacar lo que en esa entraña de esa bella forma te quiere decir, que eso hablar, que eso sentir de esa forma preciosa alfarera. Extraigo lo que dentro hay de la pieza, lo que ella suspira, lo que ella me comunica, lo que ella dice que hay dentro, de que hay dentro de la tierra, porque dentro de la tierra hay una necesidad de volúmenes, de gracias, de bailes, de hermosuras. Mira, Samuel, es más bonita aún que la de tus hermanas. Soy de Samuel Mercedes Garrote, mira. Mira qué bonita, mira qué dibujitos tiene. Gracias. ¿Y qué le tienes que decir, abuelo? ¡Gracias! ¿Gracias qué? Abuelo. Venga. ¡Gracias! En el año 2004 fallece su esposa Angustias, y su pérdida le afecta tanto moral como físicamente, hasta que su llama se va apagando y muere en febrero del 2008, en su siempre y querida Cuenca. Creo que si mi abuelo ahora mismo me dijese algo, sería no quizás ver su obra expuesta, no quizás tener un museo enorme, no quizás tener un montón de reconocimientos. Si algo quisiera él, yo creo de verdad, sería que su alfar fuese el corazón de la cerámica para Cuenca y que hubiese continuidad de esto. Y yo creo que eso es lo que tiene que ser Pedro Mercedes, un embajador de su tierra, un embajador de la cerámica. Pedro Mercedes siempre fue un hombre sencillo, no buscaba reconocimiento ni estruendosos aplausos. Pedro Mercedes se ha convertido en un símbolo de la alfarería en Cuenca y en el mundo. Y su alfar, su corazón. Y reza en su alfar como ese eslogan universal que siempre le definiese: oficio noble y bizarro, entre todos el primero. Pues en la industria del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro.